Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a presentar durante la nevada, la última novela de Luis Rosso. Este encuentro pertenece al programa Entre Líneas, perteneciente a su vez a la Escuela de Letras y puesto en marcha desde UPEX en colaboración con el Plan de Fomento de la Lectura de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, la Asociación de Escritores Extremeños y la Fundación Rebros. Muchas gracias a todos y también a Rodrigo, el técnico de UPEX, sin el cual esto sería imposible. Nos parece que en el momento en el que nos encontramos, este modo mediante el Zoom es el mejor espacio para presentar libros ahora que seguimos con el problema de espacios, de aforos, de presencialidad. Termina este domingo el estado de alarma y esperamos retomar lo más pronto posible la normalidad que tanto anhelamos, pero mientras tanto seguimos con este método, con este medio, y seguiremos presentando así mientras multitud de títulos, de géneros, de autores, de manera que todos los usuarios de la Escuela de Letras van a encontrar un abanico muy amplio de escritura mucho más allá de lo habitual. Hoy tenemos el privilegio de presentar, como decía antes, al libro. Queremos agradecer su trabajo, queremos agradecer su presencia aquí y también queremos agradecer la presencia de todas las personas que nos estáis viendo. Hoy yo voy a ir hablando con Luis, iré haciéndole una serie de preguntas y las personas que estéis en el webinar queráis hacer, tenéis un chat en el que podéis hacer preguntas y si no, podéis hacer las preguntas también en el directo del Facebook del Plan de Fomento de la Lectura. Al final leeremos todas las preguntas que nos hagáis. Mientras tanto, yo iré hablando con Luis. Luis es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad... Se me lengua la traba. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Barcelona y posee un máster de Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca. Sus dos primeras novelas, Aguacero del 2016 y Primavera Cruel del 2018, están protagonizadas por el inspector de policía Ernesto Trevejo y ambientadas en la España de los años 50, en plena dictadura franquista. En 2020 resulta ganador del certamen literario Ciudad de Villarreal, en la categoría de castellano durante la nevada, una novela ambientada en la transición española y protagonizada por dos periodistas que publica la editorial Al Revés. En la actualidad, Luis Rosso trabaja como profesor de secundaria en la comunidad de Castilla y León, en Béjar, si mal no recuerdo, y ha sido premiado en multitud de ocasiones. Ha obtenido el primer premio Morella Negra a la mejor novela negra de autor novel de 2016 en Morella, en Castelló, por Aguacero. Fue nominado a la mejor novela negra por el Juzgado de Valencia Negra en 2017 por Aguacero también. Nominado al premio Pata Negra a la mejor novela negra en el 2018 por Primavera Cruel y fue el ganador, como decía antes, del certamen literario Ciudad de Novela de Villarreal en el 2020 en la categoría de castellano. Este libro ha llegado en un momento muy bueno para la literatura extremeña. Amplía los horizontes de la literatura a todos los extremeños y a todos los españoles. Y Luis es un gran conocido en el mundo de la literatura, tanto dentro como fuera de Extremadura. Pero me gustaría que fuera Luis el que nos vaya introduciendo la novela y queremos que nos cuentes cómo ha sido el proceso de creación de la novela, Luis. Bueno, primero buenas tardes a todos, a ti Virginia ya te he saludado antes. Pues nada, a ver, mi última novela Durante la nevada, bueno, primero voy a hablar un poquito, cuento de qué va y luego si queréis pues hablamos del proceso de creación o de escritura. Vale. Durante la nevada es una novela negra, se sale un poquito a lo mejor de los moldes del género, pero es una novela negra. Sí. Está ambientada en el año 78, aunque se investiga un crimen que ocurre en el año 68, 10 años antes, es decir, un crimen en la época del franquismo. El crimen pues, es una joven, que se llama Rebeca San Román, que aparece muerta en una laguna glacial al norte de Burgos, de la provincia de Burgos, y ya digo, al cabo del crimen este queda sin resolver, aparece una joven que han abierto la cabeza con una piedra, parece ser, y aparece ella en una laguna helada. Al cabo de 10 años, pues hay un par de periodistas
¿vale? Que son Miguel y Esmeralda, que viajan hasta, bueno, ellos trabajan en Burgos, en Burgos capital, y viajan hasta al pueblecito en el cual vivía la chica y visitan la laguna para hacer un reportaje, digamos, homenaje, un reportaje retrospectivo sobre ese crimen. Y bueno, ese es un poco el comienzo, son los primeros capítulos, y a partir de ahí, pues nada, ellos empiezan a desentrañar casi sin pretenderlo al principio, empiezan a desentrañar ahí un poco los secretos de ese pueblo. Al final tienen que, bueno, no toda la novela ocurre en Burgos, ni en ese pueblo, ni en la montaña. Sí, el principio, te digo, a partir de ahí la novela, ese es un poco el comienzo, que es como muy de novela negra, digamos, aunque los protagonistas son periodistas, Eso digamos, te iba a decir, no es una novela al uso tampoco. claro, por eso digo, pero bueno, hasta ese momento, digamos, sí que encaja un poco más en el molde de novela negra. A partir de ahí yo diría que ya un poquito menos, sobre todo la segunda parte, que ya no ocurre en Burgos, ya se escapa un poco del molde más tradicional de novela negra. Pero sí, yo creo que encaja ahí encaja bien en el género, yo creo. Sí, Y ese sería un poco el argumento. No sé de cuánto más contar, porque no sé cuántos de los... tú has dicho más de lo que yo hubiera contado, ¿eh? Yo te voy a hacer Sí. alguna pregunta. Bueno, he contado los primeros Eso te iba a capítulos decir. y ya está, no mucho más. Eso es. La idea es no destripar No, absolutamente no. nada, porque es una novela que mantiene la intriga hasta el final. Todo el tiempo estás con el corazón en un puño, lo consigues fenomenal. Y yo te voy a hacer alguna pregunta concreta, pero sin contar nada. No hace falta tampoco destripar nada. Yo creo que son preguntas que están... Durante la nevada es tu tercer libro donde sigues apostando por la novela negra. ¿Por qué este género? Pues no lo sé. La verdad es una de estas preguntas que me hacen siempre y que no tengo respuesta, yo qué sé. Es que ni siquiera es un género del que yo sea especialmente especialista, digamos. O sea, yo leo novela negra, pero leo muchas otras cosas y ni siquiera me considero un experto en novela negra, quiero decir que no he leído muchos de los autores de novela negra actuales, los más conocidos, ni siquiera los he leído. No lo sé, a ver, es un género que me gusta, no voy a decir que no me guste, no voy tampoco como de sobrados, así que me gusta, sí que leo, pero bueno, no sabría decir por qué. Supongo que es un poco porque te da como una red de seguridad. Yo antes de publicar Aguacero, de mi primera novela, pues había intentado escribir alguna cosita, nunca había terminado nada, es decir, lo dejaba todo un poco a medias, había empezado varias cosas y tal. Y digamos, cuando me puse con Aguacero, con mi primera novela, ya digo, dentro de género negro, que era la primera vez que lo intentaba, fue, digamos, la primera novela que logré terminar. Había terminado igual alguna antes, muchos años antes, cuando era mucho más joven, pero digamos Jo, fue es la que primera además novela. es que eres súper joven, que es que... Bueno, ahora ya no tanto, ya 32 años, pero bueno, cuando salía Aguacero sí, entonces era 26 años o 27, bueno, era un poquito más joven, ahora ya no tanto, la verdad, pero ya no me siento tan joven. Pero bueno, No, pues sí. y menos con tres libros ya, digamos, yo por lo menos como novelista ya no te puedes considerar novel porque bueno, ya tienes una edad. Pero bueno, me sigo considerando joven, pero bueno, ya novato o novel ya no, pero sí, joven sí. No, Y, y dime, sí, dime. sí. No, y eso te decía que Aguacero fue eso, que no te sé decir por qué la novela negra, simplemente me puse a escribir una novela negra, sin tener muy claro por qué, logré terminarla, logré que la publicaran y ya está. Y dije, bueno, pues la segunda también y la tercera. Que no hay tampoco un motivo por el cual Sí, haga sí, es que novela te negra. viene... Entonces, ¿de dónde te viene la inspiración? ¿O no sabes? Yo qué sé, yo siempre digo, yo digo, no sé si mis compañeros cuando les preguntan si es que ellos mienten o de verdad es que yo soy un bicho raro, pero la inspiración nunca sé muy bien de dónde, o sea, sé de dónde viene la inspiración de un libro concreto. Por ejemplo, durante la nevada hablaba esto de la laguna helada, por ejemplo, que tiene ahí el aire este de Machado, o lo del Sí, te pueblo iba a este. preguntar después por eso. Claro, bueno, pues, ya digo, sí que sé más o menos, te puedo decir a lo mejor de dónde he sacado la inspiración para un libro en concreto, pero lo que no te sé decir es de dónde sale el argumento, de dónde, porque, bueno, alguna vez también incluso escribí un artículo sobre mi segunda novela, de Primavera Cruel, que estaba en Badajoz, en Don Benito, en Don Benito, y,
Y me acuerdo que iba a hacer allí una entrevista para un instituto, que iba a ver si me contrataban, no voy a decir cuál. Y ya digo, ya había publicado Aguacero, y justo estaba en la fase de promoción. Y me acuerdo que mientras estaba allí en un bar, esperando a la hora de la entrevista, pues saqué un folio y en cuestión de media hora, una hora, hice el argumento entero de Primera Cruel. Siempre lo cuento, Fíjate. pues, y lo peor de todo es que el argumento entero, desde el principio hasta el fin, en un folio, en 2 caras y ya está. Luego me acuerdo que guardé ese folio y no lo he vuelto a encontrar hasta el año pasado. O sea, no lo volví a mirar durante el proceso de escritura, no lo volví a mirar. Y por eso digo, no sé muy bien de dónde salen las ideas, ni llevo un método, ni llevo... Sí, y luego eso dices que no es que sea que te encante la novela negra, ¿no? Y es que tu novela negra no es una novela negra al uso, porque no, en este caso no es una novela policíaca, porque son 2 periodistas los que investigan, no hay morbo como suele haber, no es sangrienta. Sí, eso Digo, es... Bueno, el tema yo siempre digo, el tema del morbo, del gore, me gusta más llamarlo el gore porque muchas veces es el gusto por la sangre, las vísceras, el sexo también, metido muchas veces con calzador. Hay novelas en las que queda muy bien, está muy bien, que las escenas como muy sangrientas o con mucho sexo y tal, pero a mí en la mayoría de novelas, yo cuando leo eso, en alguna novela me saca mucho de la lectura, que de repente me encuentro eso, una escena en la que están 2 personajes haciendo el amor como de una forma muy bestia, y digo, bueno, si encaja bien con la novela, bien, pero si no, no. O el tema este de gore, que siempre parece que todas las novelas negras tienen que empezar con un crimen súper sangriento, con un asesino en serie que va dejando pistas, no sé, me saca un poco, entonces, bueno, en ese sentido, lo que te decía antes, yo creo que sí que mis novelas son novelas negras, pero sí que es verdad que me intento a lo mejor, uh, pero ya digo, no tanto porque yo lo pretenda así, sino porque son mis gustos como lector. Es decir, a mí como lector no me gusta digamos, ese despliegue de esa carnicería que aparece en muchas novelas. A mí como lector no me gusta mucho. a mí tampoco así. Bueno, pues entonces coincidimos. Entonces me alegro, te habrá gustado entonces, me Sí, imagino. Al menos en esa parte. no, me ha gustado todas las partes, enteritas. Bueno, entonces Ah, mejor. fenomenal, Mejor. está genial. ¿Y por qué la ambientas en 1978? Pues tampoco eso, ya digo, siempre les preguntan que me hacen que no sé responder. Una es ¿por qué escribo novela negra? Y no lo sé. Y la otra es ¿por qué ambiento mis novelas en el pasado? Son las 2 preguntas que nunca me libro porque siempre me las hacen y nunca sé por qué. Uh, ya digo, siempre digo que muchas veces igual es que no me siento yo muy seguro escribiendo sobre mi época, porque alguna vez lo he intentado, no mucho, ya digo, no tengo ninguna novela ahí secreta en el armario, la verdad, pero alguna vez pues sí que pues, he tenido pues, algún esquema o he empezado a escribir algo a mitad de la actualidad y no sé, no me acabo de sentir yo muy seguro, tan seguro como me siento hablando de... También supongo que porque yo me gusta la historia, me gusta el proceso de investigar, de leer periódicos antiguos, de leer libros de historia. Todo ese proceso, digamos, también me gusta mucho. Yo supongo que va más lo mismo que el otro, es decir, va más por el sentido del gusto, de que a mí me gusta pues, investigar, sumergirme un poco en la época que corresponde, en la época, en este caso la transición, y ya digo, pues tenía que escoger una época para un crimen, me hacía, ya digo, como tenía en la cabeza más o menos que los protagonistas fueran periodistas, dije, mira, pues una época buena para poner una novela negra con 2 periodistas de protagonistas es la transición. Ya digo. Tampoco te sé decir muy bien exactamente la fecha, porque es el año 78 y no el 79, pues no lo sé. Eso ya no te lo sé tampoco explicar, pero bueno. Bueno, pero mira, siendo tan joven como eres, te has tenido que documentar mucho para escribir. Sí, hay que documentarse mucho, pero siempre digo que no tanto como parece. Igual sí, pero sobre todo, yo siempre digo, más que documentarse, hay que saber documentarse. Son dos conceptos distintos porque tú te puedes leer 15 libros de historia sobre la transición o sobre la dictadura de mis 2 novelas anteriores. Te puedes leer 15, 20, 30 libros de historia y luego a la hora de escribir, en cuanto llegues al segundo párrafo, te vas a dar cuenta de que no sabes qué marca de tabaco fuma el protagonista. Es decir, o te vas a dar cuenta de que no sabes, yo qué sé, qué marca de zapatos lleva, o de qué color es el coche que conduce, qué marca de... Es decir,
realmente lo que es la Detalles. historia... No, eso que los detalles que son muy Claro, importantes. es lo que decía, que muchas veces es más que la que el proceso de documentación, más que ser, voy a investigar sobre una época, es decir, eso es, entre comillas, eso es fácil, ahí está en Wikipedia en un momento dado, si no, yo no me acuerdo de un detalle concreto de tal, cuando las elecciones del año 79 eran en martes o miércoles, no me acuerdo. Eso se busca en un segundo en Wikipedia, pero por eso digo que muchas veces es más el proceso de saber dónde buscar la información, es casi más importante que el hecho de tenerla. Que yo muchas veces, mientras escribo, de repente cuando estoy escribiendo se me ocurre, pues mira, aquí estaría muy bien que hablaran de una película, de esta película. Y en ese momento digo, a ver, ¿qué películas puede haber en esa época o qué películas había? No en esa época, porque ya digo, yo me gusta mucho el detalle, voy, ¿qué película? Por ejemplo, Durante la Nevada, hablo un momento que habla de la película de Superman, que se estrenó en el momento que yo la pongo y que hablan de la película y van a verla. Y ya digo, obviamente yo no tenía pensado al principio de la novela hablar de Superman, en la novela, pero cuando estaba escribiendo, ese momento digo, bueno, pues en esta escena van a ir al cine y a ver qué película pueden ver en el cine. Fue cuando investigando, bueno, pues mira, ese año, ese día se estrenaba Superman, pues bueno, Superman. Por eso digo que al final es eso, es decir, no es tanto prepararlo de antes, sino bueno, saber en un momento dado que te tienes que parar y decir, a ver, tengo que buscar esto, ¿dónde lo busco? Pues, saber dónde lo puedes buscar. Es una novela que la verdad, aparte, es muy fácil de leer y se nota que te lo has pasado bien escribiéndola. Es que te lo has pasado bien seguro. ¿Es Bueno, así o no? ahí ya Porque, ¿no? no te sabría decir, no, la verdad es... Es como lectora da la sensación, porque vas a 3 ciudades en 6 meses y claro, estás contando el caso de Rebeca, pero también haces alusión a momentos muy importantes de la historia de España, para los que te has tenido que documentar, como estás contando ahora. Digo, es que al final es una novela en la que el escenario es tan importante como los personajes. Sí, eso es lo que te Y decía. haces, Sí, y sí, haces sí. unas descripciones del territorio. Me consta porque me he documentado, yo sí me he documentado para entrevistarte. Escribiste la novela mientras estabas trabajando en Ávila, Venga, sí, sí, sí. ¿no? Entonces haces Claro, unas descripciones que son muy acordes al lugar como es Ávila, ¿no? Del frío, de... claro. Sí, sí, por eso te decía que yo no te sé decir por qué a lo mejor, por qué el argumento es exactamente así, pero por ejemplo, siempre digo que Durante la Nevada tiene mucho que ver con eso, la empecé a escribir. Creo que estaba en septiembre, empezando el curso, y tenía en la cabeza dos novelas, dos historias, y no tenía muy claro cuál de las dos escribir, y estuve ahí pues unas semanas tanteando una y otra, y ya digo, yo, el tema del frío de Ávila, pues yo creo que fue lo que pesó al final, me hizo decidirme por eso. Yo digo, al final en lugar de Ávila me lo llevé un poquito más lejos, a Burgos, para que fuera todavía más lejos de Madrid, como un sitio más apartado. Pero sí, es lo que tú dices, el tema del paisaje, yo intento que pese mucho no tampoco hacer unas descripciones súper largas, como tiene tampoco ningún No, sentido, pero sí que pero te tenga mucho sitúan muy peso bien. claro, pero al final lo que te decía, por ejemplo, el tema de la laguna con Machado, de la laguna de Machado con Delibes, por ejemplo, el disputado voto del señor Cayo, que es un poco esto de la idea del último pueblo que están por ahí perdidos. Además, por ejemplo, no un personaje principal, uno de los, por ejemplo, hay un secundario que son un par de candidatos de un partido político que están para las elecciones que va a haber. Tal. Y me acuerdo que me decía, por ejemplo, el editor de la novela, dice, oye, ¿y estos dos personajes aquí que aparecen, que no tienen mucho peso, que los podía quitar? Dice, estos dos personajes de candidatos de un partido político y tal. Digo, mira, déjalos porque esos es un poco el guiño para el lector que conozca el disputado voto del señor Cayo, enseguida pues va a atar cabo de esto de Burgos, un pueblo perdido, donde solo vive una persona y de repente se encuentran con unos candidatos políticos. Digo, bueno, era un poco un guiño para el lector, para que lo cogiera. Pero ya digo que si te pones a creaciones, pues enseguida sacas de lo que te decía antes, de dónde he cogido yo la idea, un poco los paisajes, o también ¿cómo se llama? La lluvia amarilla, por ejemplo, también, una vez recitado para esta novela.
Porque es lo mismo, es la idea esta del pueblo, que hoy está muy de moda, el ambiente está de España vacía, rural. Pero bueno, claro, yo es que he vivido toda la vida ahí y he hecho este libro, lo escribí pues eso, en Ávila. Y yo viví en Ávila, pero trabajaba en un pueblecito pequeño. Entonces, bueno, sí, me cogí un poco el ambiente donde yo estaba y me lo llevé a la novela. Sí, de hecho eso de lo que hablábamos de los paisajes castellanos, de montaña, la nieve, el frío, y lo haces también que muchas veces te comparan con, como tú muy bien has dicho, con Miguel Delibes, que es el nombre de referencia con la literatura rural, y te quería preguntar, pues ahora con el virus, que, la situación que tenemos, ¿tú crees que se está redescubriendo el campo, no? Parece. ¿Crees que estamos viviendo que está de moda lo rural? Yeah. Sí, de moda está, eso no hay duda. Y lo de redescubrir, bueno, para aquel que lo tuviera perdido, pues que no lo conocieran. Eso ya es otro tema. A ver, yo me acuerdo que además hice una conferencia que me invitaron en Valladolid con la Fundación Miguel Delibes, además, ¿Ves? hace 3 o 4 años, y estuvo la hija de Delibes, además, y sí, Qué fue guay, un qué momento, fue orgullo. como muy, muy bonito, y la conferencia iba sobre esto, iba sobre la literatura y el mundo rural, y me acuerdo que se habló mucho, por ejemplo, quiero decir, que estaba de moda entonces y vuelve a estar de moda ahora, que es el Jesús Carrasco, el autor Sí, extremeño también. Me acuerdo, claro, ahora está de moda otra vez, pero bueno, en aquellos años estaba, no sé, no me acuerdo si era la primera o la segunda novela, sí, no me acuerdo. Pero bueno, digamos que estaba un poco ya en el ambiente esto de la literatura rural, ya había sacado Sergio de Molina, había sacado ya su novela, su ensayo de la España vacía, y ya todo este tema de la literatura o de la vuelta al mundo rural estaba ya un poco en el ambiente. en auge ya. Claro, a mí me llevaron como autor de Aguacero, que al final pues, me ocurre en el pueblo, pero yo siempre digo que al final yo lo mío no es novela tanto rural, de hecho, bueno, durante la nevada ocurre buena parte de ella, no ocurre en Burgos, ocurre en Madrid. Mm. Aguacero también, Aguacero ocurre casi todo en un pueblecito, pero también tiene partes en Madrid. Y Primavera Cruel ocurre buena parte de la trama, ocurre en Barcelona. Entonces, bueno, ya digo, yo el tema este del mundo rural, yo lo meto en mis novelas, supongo que porque para mí es una cosa como muy natural, y yo he estado viviendo 4 o 5 años en Madrid, pero yo siempre he tenido un pie en Madrid y otro pie fuera. Yo hacía buena parte de mi vida seguí estando en Extremadura, y ahora me fui a Castilla y León, y estoy entre Castilla y León, Extremadura. Ya digo, entonces, para mí lo del mundo rural, no Siempre ha sé estado si... presente en tu vida. Sí, claro, no sé explicarme, que para mí no es una moda. Yo entiendo que algún autor puede, esto del mundo rural a lo mejor es, o para algún lector, pues hay que bien, un libro ambientado en el mundo rural, pero para mí no, es que para mí es un poco es mi vida. Yo en la ciudad, Claro, tú eres de Moraleja, que es un pueblo pequeñito, claro, sí, entonces, en Moraleja, y aparte de eso, me he movido siempre, ahora llevo un par de años moviéndome en Castilla y León. Estuve los 4 años en Madrid, o 5, pero igualmente pues seguía teniendo mi familia, mis amigos ahí en Extremadura. Y ya digo, entonces, al final yo si hago hiciera una obra ambientada solo en Madrid, pues solo en Barcelona o en otra ciudad, pues hombre, no, y seguramente no me sentiría cómodo y al final me tendría que documentar igual que si escribo una obra ambientada hace 10 años. Y tendría que investigar las calles, tendría que investigar todo porque no las conozco. Hombre, en Madrid y Barcelona todavía, más o menos, he vivido en ellas algún tiempo y las conozco, pero claro, si me voy a otro sitio, pues tengo que investigar. Y sin embargo, para mí el campo, pues bueno, es donde he es vivido tu hábitat siempre. natural. Exactamente. Dicen que la novela negra es la que mejor analiza la sociedad. ¿Tú qué opinas? No lo sé. Yo no estoy tampoco muy de acuerdo con, digamos, la novela negra al final, yo siempre digo lo creo que era Baroja, ¿no? Que decía que una novela era como un cajón desastre donde cabía todo, ¿no? Que era Baroja. Bueno, Y, tampoco, ¿eh? no Sí, muere, qué claro, feo. pues yo pienso, bueno, que al final una novela negra, o sea, no una novela, sino una novela negra, es un poco también un cajón desastre donde cabe todo. Te vas a encontrar novelas negras que no tienen nada de parecido con la sociedad, que son novelas a lo mejor un thriller con mucha acción, con muchos giros y con cero conexión con la sociedad.
te vas a encontrar otras novelas negras que sí que tienen como mucha conexión con la realidad, a lo mejor, no sé, con el tema de la corrupción o con la violencia de género, o yo que sé, con cualquier otro tema en auge, tema social, o novela negra, como es mi caso, novela negra a lo mejor histórica, que pues, es el tema de la dictadura, donde está muy presente la parte histórica, la parte política. Ya digo, al final, yo es que simplemente le quitaría lo de novela negra, lo que le hace un poco de daño a veces es El nombre mismo. lo de negra, claro, lo de meterle como en un cajón, porque al final, bueno, es una novela que a mí lo de novela negra incluso no me atrae mucho, porque decir, novela de detectives o novela policíaca, y novela donde hay una investigación, que suele ser un crimen, y ya está. Al final, lo de la investigación, el crimen, es simplemente como el motivo que te da a ti pie, como el pegamento que te une todo, y tú ahí, por mucho que tú tengas un crimen muy sangriento, que decíamos antes, un crimen muy sangriento que contar y que resolver, tienes que tener una galería de personajes, tienes que tener un lugar para ambientarlo, unos diálogos, lo que sea. No te vale solo con un crimen muy sangriento, tienes un poco el motivo para ponerte a escribir y ponerte a contar una historia. La historia que sea, que puede ser, pues ya digo, más oscura, más clara, más cercana a la sociedad, menos. Empiezas a ser conocido entre los lectores del género, vamos a decirlo así. ¿Qué supone para ti este éxito editorial? Pues, pues la verdad que nada, no te voy a mentir porque no, quiero decir, yo mi vida, bueno, tú lo sabes bien que eres profesora también, al final mi vida ha cambiado muy poco, Sí, ha cambiado poco. entre poco y nada, la verdad. O sea, hombre, ha cambiado en el sentido de que ahora me tomo la escritura un poquito más en serio. Yo me pasé pues unos años mientras estaba estudiando la carrera, pues hombre, yo intentaba escribir. La verdad es que tampoco escribía mucho durante la carrera, pero bueno, siempre tenía un poco en mente la idea de escribir. Es decir, ya estudié filología, ya con un poco con las miras puestas a que me gustaba escribir, pero yo acabé la carrera, me puse a trabajar, seguía escribiendo, un poco lo tenía como meta de fondo, que yo sabía a dónde quería ir, pero bueno, lo tenía como un objetivo muy a largo plazo. Y ya digo, saltó la sorpresa de Aguacero en una editorial grande. Se me vino un poco encima el tema de, sobre todo ahí los primeros meses o el primer año, el tema de los festivales, las entrevistas, lo de las fotografías, lo de las firmas de libros, todo esto. Pero al final yo decía, digo, bueno, de los libros, como decía el otro de la petanca, ¿no? De la petanca no se vive, pues de los libros en España, salvo que vendas 1 millón de libros, tampoco se vive de los libros. Entonces, hombre, a nivel económico, pues siempre viene bien, es un piquito que te llevas. Extra. Claro, pero a la hora de la verdad, yo mi trabajo es el aula, es ser profesor. Yo me gano la vida siendo profesor. Ahora me has pillado esta tarde que estaba estudiando las oposiciones, que tengo ahora en junio. Que yo no sé cómo lo haces, profesor, opositor, escritor, no sé de verdad de dónde sacas el tiempo, porque este tipo de novela requiere muchísimas horas, no es de Bueno, un ratillo. siempre lo cuento que mi primera novela, Aguacero, ya que hablamos de ella, la escribí en el año 2014 y 2015, mientras estudiaba para las oposiciones del año 2015, aquí en Castilla y León, que además las aprobé, y con buena nota, aprobé todo. Y la escribí mientras estudiaba, y es que no se me olvida porque me presenté en León, en la ciudad de León, y no se me olvida porque había hecho la primera parte del examen, y estaba a la hora de la comida, en un bar, que bueno, no tenía ningún amigo, porque los amigos iban a otro centro a hacer el examen, y estaba yo solo en el bar y me acuerdo que estaba corrigiendo la novela. O sea, había hecho la primera parte del examen y estaba... Madre mía. Y estaba corrigiendo la novela, pero bueno, por eso no se me olvida que fue un poco y luego me salió bien las dos, porque aprobé el examen, luego, claro, no saqué plaza, porque no tenía experiencia, pero bueno, aprobé con buena nota y saqué la novela. Al cabo de un mes después había aprobado el examen y había ya firmado el contrato para la novela. Madre mía, si es que al final, Claro, claro, por eso te el decía que, bueno, trabajo... claro, al final el tiempo, pues hombre, te quita mucho tiempo, pero bueno, yo siempre digo, yo escribo bastante rápido, Aprovecho, yo siempre digo que no he hecho tantas horas como la gente piensa, lo que pasa es que sí que me cunden bastante. Escribo bastante rápido, tengo las cosas muy claras cuando me pongo a escribir y ya digo, sí, es lo que digo, más que echarle tantas horas, lo que hago es distribuirlas bien Aprovecharlas. y emplearlas bien. Sí, sí.
¿Y hay algo de Luis Rosso en Ernesto Trevejo? Bueno, a Sí, ver, ah, cosas del directo. vale. No, pues digo, no sabía si se iba porque sabía. Bueno. Sí, Decía que, no, que una de las cosas que yo tenía claras al ponerme a escribir era un poco la personalidad del héroe, de Trevejo. Ah, sabía que no podía ser un personaje, es lo que decía antes, no me gustan, igual que no me gustan las novelas que tienen una excesiva carga de sangre, de violencia, de sexo. Es decir, si la tienen, bien, si la tienen y encaja en la trama, bien. Pero así como no me gusta el sexo o la violencia gratuita, tampoco me gustan, o no me gustan demasiado estas novelas negras que tienen un personaje, un protagonista como muy con un trauma, que es como todos tienen que tener un trauma oculto, que les condiciona la vida, que son dados al suicidio, al alcohol, a todo ese. En este caso, ya digo, lo saqué un poco de ahí, bueno, te vas en un tío normal, hombre, tiene su parte ya un poquito pesimista a veces un poco demasiado irónico, pero ya digo, sacar un poco de esa espiral de depresión y fracaso que tienen otros detectives y llevármelo, pero claro, no llevarme al otro lado y tampoco ser un héroe, ¿no? Bueno, pues al final es un policía del franquismo que siempre digo que no es un idealista, que no tiene ideas de héroe, de mejorar la sociedad, sino bueno, ir sobreviviendo. No es malo, que no es una persona malvada y hace lo que puede dentro de la posibilidad que tiene, pero bueno, tampoco se la dentro juega la de, vida normalmente. dentro de ser quien es, que, ¿no? Que es un policía del régimen. Exactamente. Claro, Pero ¿y los diálogos, qué importancia le das? Porque yo yo, creo que tienen un papel fundamental, pero no sé si los trabajas mucho, te salen solos, como dices con el resto de la novela. mira, los diálogos, yo, por lo que me dicen, esto ya te hablo ya un poco ya de la perspectiva que me dicen los lectores o periodistas y demás, parece ser que es la parte que más les suele gustar o más les llama la atención. Y ya digo, yo me he ido dando cuenta a lo mejor con el tiempo, cuando me van diciendo Es que que das un montón de opiniones, hablas de temas súper potentes. No voy a tampoco a decir nada por lo que hablábamos antes de no destripar, pero es que yo digo, ¿qué tiempo le dedican a los diálogos a la hora de elaborarlos? Porque es que son muy, muy, pues bastante menos de lo que parece, es lo que te decía, que al final sí, ¿verdad? el diálogo tiene que fluir y para que a ti te parezca, a ti como lector te parezca que ha fluido, tienes que dedicarle mucho tiempo, pero ojo, no escribirlo sino corregirlo. Yo siempre digo que yo te escribo 10 páginas, a lo mejor te las puedo escribir en un día o 2 días, no tengo ningún problema, te las hago y te sobra tiempo. Ahora bien, si yo te escribo 10 páginas en un día o dos, luego voy a tardar a lo mejor, no que te tarde, pero a lo mejor te la tengo que corregir para que quede bien y yo estoy contento con ella, la voy a corregir 3, 4, 10, 15 veces. Un montón. Es decir, yo la novela cuando la entrego, los diálogos, uh, el diálogo básicamente, el diálogo que yo he escrito al principio, el primer borrador, está ahí, es decir, el diálogo cuento lo mismo, pero para que quede todo exactamente, que fluya, que quede todo como tan fluido, le he dedicado muchas horas. Ya digo, no tanto elaborarlo, sino corregir. Ya digo, yo soy muy obsesivo y quito adjetivos, cambio el orden de la oración, quito un pronombre, le pongo otro. Es decir, en ese Sí, sentido pero soy como muy tienes una forma de obsesivo. escribir agradable, ¿verdad? Que es como corto, descripciones cortas, pero Claro, pero es lo que te decía antes, eso es muy agradable al lector, pero para mí no tanto, porque el ejercicio de corregir y de editar es mucho más complicado que el de escribir. Es lo que decía, siempre digo que escribir 300 páginas es más fácil. Lo jodido es corregir luego, porque una vez que tienes 300 páginas, tienes que leértelas y corregirlas. Y eso lleva mucho más tiempo que escribirlas, por lo menos para mí. Bueno, no sé mucho más, pero casi tanto. Y luego encima lo corrijo una vez, lo suelo dejar unos meses, unas semanas, y vuelvo a ello. Y luego antes de que salga publicado, otra vez más. Y madre claro, al mía. final los diálogos son eso, son como muy fluidos. Lo que tú decías de la información, al final muchas veces tiro es un poco meterte en la piel de los personajes. No, ya digo, si tienes un diálogo muy planificado, yo por lo menos,
No soy capaz de... Muchas veces en alguna escena tenía en la cabeza y digo, a ver, este personaje tiene que llegar a un punto en el que diga esto, para que la acción fluya. Y sin embargo, yo me pongo a escribir y a lo mejor no soy capaz de que ese personaje diga eso que yo quiero que diga. ¿Por qué? Porque la conversación no soy capaz de dirigirla hacia ese punto. Y a lo mejor lo que tengo que hacer es cambiar completamente la escena, meter esa información en otro sitio, porque es que ya digo, no puedo forzar el diálogo para que un personaje diga algo que yo no quiero o que a mí no me encaja en ese punto. Y sí, es un ejercicio complicado. Luego me gusta porque cuando me lo dicen sobre lectores, digo, ojo, qué diálogos, qué bien, que son diálogos como muy rápidos, se ve todo muy bien. Tal. Y ojo, pues me alegro porque cuesta mucho de hacerlo así, la verdad. A ti, entonces, puede que te cueste lo que es la elaboración, pero no tienes miedo a quedarte en blanco. ¿Te quedas en blanco o no? No, ya digo, es lo que te decía, yo escribo muy rápido y no me suelo quedar en blanco o no me pasa mucho. Lo que sí que me pasa muchas veces es que vuelvo hacia atrás, en el sentido de que a lo mejor, ya digo, yo siempre está la metáfora esta que se usa siempre en los escritores, del mapa y de la brújula, de aquellos que tienen ya un mapa con todo el esquema de todo lo que van a contar, y los que no lo saben muy bien, sino que tienen una brújula, una dirección a la que quieren llegar, y se dejan un poco llevar. Yo soy de los segundos, de los de brújula. Ya digo, yo más o menos sé quién es el malo, siempre digo que normalmente sé quién es el malo, sé el crimen, pero a partir de ahí lo que no sé muchas veces es cómo lo voy a resolver. Muchas veces me pongo a escribir y a lo mejor, y no te exagero, durante la novela me ha pasado, iba por la mitad de la novela y todavía no sabía cómo lo iba a resolver, que si no lo tenía muy claro. Pero bueno, ya una vez cuando voy avanzando digo, bueno, pues la voy a resolver de esta manera, luego tengo que volver atrás y a lo mejor meter, antes en un diálogo, meter un par de detalles que luego me encajen con algo que va a decir al final. Claro, luego el lector eso lo dice, uy, qué bien ensamblado está todo, pero claro, eso que decía, que al final la novela no te sale de una sentada, tienes que ponerte, rehacerla, volver, recolocar, y es un Sí, proceso, es muy complicado, por lo menos es como al final es como un trabajo de esto de artesanía, de ir quitando y poniendo cosas para que quede todo en orden, en su lugar. sí, además es que, tal y como lo estás diciendo, cuando has dicho, no sé si cómo lo voy a resolver, digo, pues me alegro, porque cuando estás leyendo, dices, pero ¿se va a resolver el crimen? ¿No se va a resolver? No. No voy a decir si se resuelve o no, pero que estás todo el tiempo pensando, ¿se Claro, al resolverá esto? final siempre se resuelve todo porque siempre es... De una manera o de otra, es verdad. Claro, pero es lo que te decía antes, al final si dices, mira, tú, o yo en mi caso lo quería resolver de esta determinada manera, pero al final igual no soy capaz de hacerlo así, pero durante la escritura se me ocurre otra solución y al final, pues eso, me toca volver atrás, cambiar alguna escena anterior, algún diálogo. Ya digo, es un método que yo siempre digo que no lo recomiendo a nadie, porque es decir, para escribir, uh, es lo que te decía antes, esta de Primavera Cruel, que escribí el argumento en 2 páginas, en 2 caras, y lo hice en 1 hora en un bar. Claro, Fíjate. y ya digo, luego el esquema ese, lo que decía, lo guardé en la mochila iba para la entrevista y no lo volví a encontrar hasta el cabo de un año. Se tiró 4 años en una mochila, no lo volví a mirar. Es decir, una vez que lo escribí, yo ya lo tenía en la cabeza y con eso tiré adelante. Claro, luego me di cuenta que muchas cosas estaban ya en ese esquema, pero otras muchas las había ido sacando después. Y algún personaje, algún giro, algún tal, los saqué después. Mientras escribía o... Por eso digo que al final, muchas veces en mis novelas, cuando yo le pego un giro a la trama, igual el que primero que se ha sorprendido soy yo, porque a lo mejor ese giro no lo tenía pensado y lo pensé 3 días antes de escribir la cena. O a lo mejor sí, hay giros que tenía planteados, otros no. Bueno, al final es Sí. eso, yo prefiero este sistema porque me hace que la novela sea un poco más viva. Es decir, Y si a mí me minuciosa, minuciosa, ¿qué haces? Claro, sí, sí, pero bueno, es que una cosa, es lo que te decía, cuando al final tú tienes las herramientas, es lo que te decía, esto por ejemplo, de la película de Superman, claro, yo no tenía pensado que fueran a ver Superman, pero me vino muy bien decir, claro, y dije, a ver, ¿qué estaban poniendo en el cine ese día? O lo de Woody Allen. Fue una película de Woody Allen, luego la Superman. Claro, eso no lo tenía pensado yo cuando me puse a escribir.
eso fue el mismo día en que estaba escribiendo esa escena, dije, uy, a ver qué películas van a ver hoy. Claro, simplemente cogí pues un diario el diario de aquel día, no me acuerdo cuál fue, pero miré la cartelera y uy, pues estaba Woody Allen. Digo, pues me voy a poner a ver Vamos una a película de hablar. Woody Allen. Y claro, pues si van a ver una película de Woody Allen, pues salen con la opinión que tengan. Claro, pues ahí suelta uno que a uno le ha gustado, otro no. Es lo que decía, que esos detalles o esas, y claro, a lo mejor eso, pues no me acuerdo si en este caso me da pie a hacer algún tipo de comentario político, alguna historia, pero bueno, es lo que decía, lo de Superman, me acuerdo, uno de los detalles de Superman, que yo tampoco lo sabía, era esto, que Superman durante la dictadura o parte de la dictadura había estado prohibido porque se considera que tenía un poder demiúrgico como si fuera un dios y la dictadura franquista lo tenía prohibido. Claro, yo eso no lo sabía, yo solo investigué, ya digo, puse a mis personajes que iban a ver Superman y ya me puse a investigar a ver Superman durante la dictadura en España, etcétera, etcétera, y saqué el detalle. Oh, pues mira, que Superman había estado prohibido en España y en el año 78 o 79 se estrena la película y no, fue todo un éxito. Ya digo, esos detalles, por más que quieras, no lo puedes tener preparado o no puedes tenerlos todos los detalles esos preparados antes de escribir. Lo que tienes que tener al final un poquito de olfato y ya está. Es siempre Y, digo, sí. y esta situación de pandemia, de mascarillas, de distancia social, ¿te está sirviendo de inspiración? ¿Vas a escribir algo sobre este momento histórico o lo vas a dejar pasar? No, es lo que te decía. Empecé a escribir hace unos meses o unas semanas alguna novela ambientada en la época actual, pero nada, la dejé a los pocos días. No, no. Ya digo que yo solo lo hago muchas veces que a lo mejor me pongo a escribir, tengo una idea y me tiro unos días o unas semanas escribiendo algo. Muchas veces yo ya lo hago sabiendo que seguramente no lo voy a terminar, pero bueno, es como para darle una oportunidad y no, la verdad es que no es un tema que tampoco que me eche para atrás. Es decir, yo he leído autores que han escrito, que han dicho que jamás escribirían nada que tenga que ver con la pandemia, porque el tema les abruma, les cansa. Yo a mí no, la verdad, yo si tuviera que escribir algo sobre la pandemia, lo haría sin ningún problema. Pero bueno, de momento no se me ha ocurrido nada. Si se me ocurre una idea buena para escribir sobre la pandemia, la haría, sin ningún problema. No, lo mismo dentro de 30, 40 años, Claro, cuando... cuando sea historia, pues entonces volveré a investigar y ahí sí que No, ahí no te hará falta investigar tanto porque... realmente sí que hace falta. Y aquí ya te cuento incluso alguna anécdota. Esta novela, Durante la Nevada, por ejemplo, que está ambientada en el año 78 y 79, me acuerdo que me escribió una lectora por redes sociales y me dijo, oye Luis, me ha gustado mucho la novela, tal, está muy bien ambientada, pero dice, has puesto no sé qué marca de coche, no me acuerdo cuál era, si era un Opel o un Renault. Dice, oye, pero que sepas que este modelo de coche que tú pones todavía no la vi en España o era muy, en la provincia de Jolín. Burgos, claro, era como había muy pocos. Y me acuerdo que le mandé incluso la documentación que yo tenía, digo, mira, uh, en Burgos, en el año 78, había matriculado, no sé si eran 500 coches de esta marca. Y le mandé el papel donde aparecía, los matriculados, coches en Burgos, 500 de esta marca, de este modelo. No sé si me explico, claro, ella tenía en su cabeza, en sus recuerdos, que ese modelo de coche pues, no lo asociaba a esos años. Ella había vivido esos años, siendo joven, y ella, claro, ya no asociaba a esos años ese modelo de coche. Y le dije, mira, pues igual en tu cabeza no aparecían, pero sí que están. Por eso digo que muchas veces cuando me dicen, no, pues, claro, la gente mayor, gente a lo mejor anciana, que haya vivido estos años 70 o los años 60, lo tendría más fácil que tú para escribir sobre esta época. Digo, no lo tengo yo tan claro. Yo hablaría muy fácilmente de sus recuerdos, pero a la hora de hacer cualquier tipo lo que decía antes, de algún detalle concreto, tendría que recurrir seguramente a la documentación igual que yo, porque al final la memoria es muy traicionera en todos los sentidos. Es verdad. A ver, tengo aquí preguntas de la biblioteca de Eugenio Frutos. Dice, una preguntita para Luis. A ver, ¿la novela negra tiende a ser realista de una forma o se presenta oscura y violenta porque el género lo lleva implícito? Pues yo creo que, hombre, la novela negra tradicional
sí que tiene ese toque de oscuridad o de violencia. Me refiero a la novela de los años 30, esta de Chandler, es decir, cuando empieza la novela negra de verdad, sí que tiene ese componente violento implícito. Y ya digo, es el ambiente este de los bajos fondos. Claro, si hablamos de novela negra, digamos, siendo estrictos, yo creo que sí, tiene que tener un componente violento. Ya digo, no es lo mismo violento que gore. No tiene por qué haber esto de tripas, de destripadores, pero sí, bueno, un componente violento, un componente de bajos fondos, el detective que se mete en los bajos fondos a investigar. ¿Por qué? Porque la novela negra nace de ahí, nace de los años 30. Los detectives eran los tipos duros que investigaban ahí en los bajos fondos en esa época. Y claro, si ampliamos un poco el foco y hacemos novela negra, incluimos también ahí novelas más de detective, de misterio, thriller, incluso casi novelas de terror, pues bueno, ya podemos meter ahí un poco todo. Ya no tiene por qué tener ese componente tan violento. Ya digo, al final esto es una cuestión que nos lleva, siempre digo que nos trae mucho, los autores de novela negra nos comemos mucho la cabeza muchas veces con qué es la novela negra o cuáles son sus componentes, y luego a los lectores les da igual. Al final, Es lo único que verdad. necesita es leerlo y entretenerse, porque al final, quiero decir, Humberto Eco tiene El nombre de la rosa, que no es novela negra, pero bueno, es una novela de detectives, hay un crimen que hay que resolver, y claro, tú dirías que El nombre de la rosa es una novela violenta, oscura. Pues me explico, por eso digo que al final pues, los moldes pues, se rompen un poco. La novela negra tradicional pues, es la de los años 30, años 40, pues, es un género como muy restringido, y a partir de ahí pues, el resto nos acercamos unos más, otros menos y ya está. Tengo otra pregunta de Nando Sáenz de Miera. Dice, es cierto, pensar en novela negra es creer que hay que describir los comportamientos más bajos y desagradables de los seres humanos. Sin embargo, pienso que lo más importante para un novelista sería intentar que los lectores podamos comprender el porqué de los comportamientos de los personajes que entran en la novela, buscando a mi modo de ver, con interrogantes, una explicación a esos comportamientos personales, buscando una explicación a esos comportamientos personales de los personajes dentro de su entorno. Sí, bueno, esto lo de las motivaciones o los comportamientos, las ideas que mueven a los personajes, seguramente es un poco o por lo menos para mí, lo más complicado. Me refiero a que no haya un personaje que tú le hagas hacer una acción o hablar de una manera que al lector le saque un poco digo, a lo mejor en los libros, o al menos a mí no me pasa tanto, pero a mí me pasa mucho con las series o con el cine, que de repente, pues eso, hay un personaje que hace algo y dices, mira, esto no tiene ninguna motivación, o mira, ¿por qué este hombre que tiene mujer y 3 hijos, o esta mujer que está enamorada tal, por qué ahora lo deja todo y se va a asesinar al asesino de su padre? Quiero decir, ya tienes que tener muy claro la motivación que tiene, que te encaje todo, y que el espectador o el lector no se lleve las manos a la cabeza y diga, mira, es que esto yo no lo entiendo, no lo comprendo, no. Es complicado, ya digo, es muy complicado, aunque luego en la vida real es así. En la vida real muchas veces es más complicado aún buscar las motivaciones. Es decir, yo me he leído algún libro de estos de no ficción y claro, dices, jo, yo como autor a veces me mato a intentar explicar las motivaciones por las que alguien comete un crimen, y luego cuando ves en la vida real, o estás viendo las noticias o ves una noticia de un crimen, pues joder, pues es que a lo mejor la ha matado porque se han peleado en la salida de un bar por no sé qué historia y el día siguiente la atropellado con el coche. Es decir, que muchas veces nosotros como autores intentamos que todo cuadre muy bien, lo que decía la pregunta, es decir, lo de los comportamientos o las motivaciones, que todo nos encaje muy bien, pero es que luego en la vida real no es así. Ya digo que es un poco al final nosotros somos más verosímiles, la propia ficción es muchas veces más verosímil que la realidad. Eso es la verdad. Dice en la biblioteca de Talavera, si ya es difícil escribir una novela negra, debe ser. Bueno, Valoran tu trabajo. que sea novela negra, más que novela. Yo creo que es al revés, que la novela negra es mucho más fácil que la novela normal. O sea, novela normal, Fíjate. me refiero a novela
novela que no sea novela negra. En el sentido de que, es lo que decía, al final una novela negra el planteamiento es súper sencillo. Tú pones un muerto donde quieras. Que quieres hablar de, pongo de ejemplo a mi amigo a Luis García Jambrina, que a lo mejor lo han leído, seguro. A Luis García Jambrina, que tiene su saga del manuscrito, el escrito de piedra y demás. Tiene el protagonista, es Fernando de Rojas, autor de La Celestina, y ya digo, pues él es una persona que tenía interés me imagino, en el siglo XV, siglo XVI, y dijo, mira, voy a escribir una novela ambientada en este siglo. Investiga La Celestina, investiga a Fernando de Rojas, y dice, oye, ¿cómo hago yo todo, esta documentación o este tema que a mí me interesa, cómo le doy salida? Es tan sencillo como que le pones un muerto y tiras para adelante. Tú le plantas un muerto en Salamanca en el año 1500, 1400 y pico, pones ahí un muerto y pones a Fernando de Rojas a investigar. Y eso te da pie para hablar de Fernando de Rojas, de La Celestina, de Salamanca, del siglo XV, del descubrimiento de América, de la Inquisición, de todo lo que tú quieras. Eso que decía, que al final la novela negra no, según como te la plantees, puede ser como muy simple. No me lo había planteado así. Claro, dices, mira, yo qué sé, quiero hablar de la transición, ¿no? En mi caso no fue así de todo, pero quiero hablar de la transición, contar cómo era el mundo del periodismo en la transición. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál puede ser una excusa? Mira, voy a plantar un par de muertos y que vayan un par de periodistas a resolverla y ya está. Y eso me da pie a hablar de ese ambientarlo ahí. Qué fácil lo cuentas, Luis, como si fuera, vamos. Bueno, es que es así, realmente no es mucho más difícil. Luego, o sea, la idea es fácil. Bueno. Luego complicado es llevarla a cabo, claro. Eso te iba a decir, digo, bueno, ¿te vas a mantener fiel a esta fórmula o vas a investigar nuevos caminos, vas a buscar nuevos proyectos? Bueno, mi siguiente novela, que saldrá si todo va bien en octubre, ya te doy como una primicia, sale en octubre, si no me cambiamos la fecha si no hay otra pandemia o algo así. No, esperemos que no. Si no ocurre nada raro, saldrá en octubre y es en la línea porque es la tercera aventura de Trevejo, o sea que sí, seguirá un poco en la línea. Y mi siguiente novela después de esa, ya sí que me salgo un poco de la línea, la tengo ya casi escrita, entonces... Fíjate. Claro, me salgo un poco, pero no de todo. Es una novela negra, pero no es del todo novela, es que no es una novela, es un libro que estoy escribiendo sobre un crimen que ocurrió en Moraleja en 1915, que fue el crimen de Mallada, que ocurrió, ya digo, fue el crimen real, que asesinaron a 5 personas a hachazos, entre ellos 2 niñas y una mujer embarazada. Y ya digo, antes te decía que no me gustaba mucho el tema este de tanta sangre, tanta violencia, y resulta que la novela más violenta que estoy escribiendo es sobre un crimen real, y es que encima ocurrió, tenemos cerquita de mi casa, de mi pueblo, y ya digo, fue un crimen que tuvo no solamente lo terrible que fue el crimen, sino todo lo que vino después, el proceso judicial, que fue para muchos un montaje, el tema de lo que se armó en la prensa, que fue un auténtico, siempre lo comparo con el crimen de Cuenca. El crimen de Cuenca fue una chorrada comparado con el crimen de Mallada, lo único que es que no se conoce. Así como el crimen de Cuenca, digamos, tuvo mucha repercusión, este tuvo mucha más repercusión incluso seguramente que el crimen de Cuenca en su día, en su época. El crimen de Cuenca se juzga en el año 1918 y el crimen de Malladas, este que ocurre en Moraleja, se juzga en el mismo año, 1918. Lo que pasa es que luego en los años 30 el crimen de Cuenca se hizo muy famoso por un libro, una novela que sacaron, y sin embargo el crimen de Malladas se quedó ahí silenciado y no se ha vuelto a hablar de él hasta hace un año o dos que empecé yo a remover el tema y tengo ya mi pueblo revolucionado con el tema, pues saben que estoy investigando, saben que estoy escribiendo sobre él. Y bueno, pues es un poco, por eso te decía, tengo de momento eso. Mi siguiente novela es la tercera de Trevejo, que sigue una línea, y la siguiente novela que vendrá después, no es realmente una novela, sino que es un libro sobre el crimen de Malladas. Y háblanos de La Gata Negra, que no nos has dicho nada cuando te he preguntado por proyectos nuevos. Claro, porque bueno, ese no es un proyecto mío de escritura, sino es otro proyecto muy ilusionante, que bueno, es un festival, es el Festival de Novela Negra que haremos este mes de agosto.
en Extremadura, el primero y único que hay en Extremadura de momento, o que habrá de momento, y se hará, ya digo, si todo va bien, entre el 2 y el 8 de agosto en Moraleja, será la sede principal, pero además vamos a intentar hacer actividades y eventos en toda la Sierra de Gata, o en pueblos de la Sierra de Gata, y también en Portugal. Y ya digo, será del 2 al 8 de agosto y tenemos ya confirmados pues, una veintena de autores, y te puedo decir algunos si quieres ya, que son, por ejemplo, Lorenzo Sí, Silva. porque son potentes, entonces para que la gente se vaya... Sí, te puedo comentar. Te digo los que están confirmados, o algunos. Por ejemplo, Lorenzo Silva viene. Tenemos a Berna González Harbour, también viene. Cruz Morcillo, Marta Robles. ¿Qué más venía? Por ejemplo, Manuel Marlasca seguramente también. Estamos ahí, ya me ha dicho que sí, pero bueno, no sé qué día, pero me ha dicho que sí. Tenemos a Manel Urelo, también viene. Juan Ramón Lucas, se apuntó ayer también. Sí, y ya digo, estamos ahí, tenemos muchos más nombres, ¿eh? Tenemos Víctor Regato, no sé si os lo he dicho, Tony Gil también, Miquel Santiago, y aquí de extremeños tenemos a Susana Martín Fijón, también vendrá, Antonio Mercero también viene, ya digo, Ana Elena Rivera también, Paz Castillo, tenemos bueno, una tropa Nivelazo. bastante importante, sí, lo estoy viendo negro porque yo, claro, no esperaba, yo tiré un poco la idea del festival, a ver si cuajaba, si alguien la recogía, y ya digo, ahí en Moraleja, y en la Sierra de Gata, y en la Diputación, en las instituciones políticas. La idea ha tenido bastante acogida, bastante buena acogida, y ya digo, tiramos para adelante. Bueno, yo no me lo pienso perder, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno, pues a ver si nos conocemos allí. Yo mi idea era como hacer algo más pequeñito, más local, y cuando me di cuenta, que si, te digo, estoy hablando, es que realmente la idea del festival no tiene ni 2 meses. El festival, a mí, yo ya hace tiempo que tenía la idea en la cabeza, hace un par de meses se lo comenté al Ayuntamiento de Moraleja, les gustó, tiramos para adelante y todos, es como una bola de nieve. Empezó, yo empecé a contactar con mis colegas escritores, primero con gente que tenía confianza, ellos se apuntaron todos, o casi todos, yo no me lo creía, digo, pero ¿cómo venís a Extremadura en agosto? Digo, que está un poco loco, pero todos querían venir, al final les expliqué un poco cómo lo tenía planteado y a todos les hice ilusión, y ya digo, al final uno habla con otro habla con tal, y al final se me han ido apuntando gente, o sea, ya ves, gente como muy potente, televisiva, famosa, con la que yo no, con algunos tenía trato, con otros no, pero bueno, se me han ido todos uniendo a la ¿Qué causa. nivel de convocatoria? ¡Qué gusto! Sí, ya digo, así como esto de unas piezas de dominó, pues yo he tirado de unas, he tirado la primera, y ya han ido cayendo como todas. Te digo, yo no he forzado nada, no he tenido que andar detrás de nadie insistiendo ni peleando. He ido invitando a los que me ha parecido, casi todos me han dicho que sí, y luego se me han ido, pues ya digo, planteando, ofreciendo distintos autores que me han dicho, oye Luis, que yo me gustaría venir, y digo, bueno, pues vente, al final. Y ya digo, de momento sí, estamos, bueno, todavía no te puedo hablar del programa, no te puedo No, decir no. qué actividades, porque más que nada porque no están cerradas todavía, no lo sé. No, y que la gente también se fije y se entere. Sí, por Ya le eso hemos digo, lanzado la... tampoco sé exactamente cuándo haremos la presentación, o me decía ayer, bueno, Miquel Santiago, uno de los autores que viene, que había estado hablando de una librería de Cáceres, o no, de una librería de Cáceres, no sé si era provincia, bueno, y que habían intentado buscar información del festival en internet y no venía. Y digo, claro, es que ¿cómo va a haber? Digo, si es que no tenemos todavía infraestructura en redes ni nada, tenemos que montarlo todo. Pero bueno, no tenemos que ser. Yo espero que a final de este mes esté ya todo más o menos montado y podamos anunciarlo con un buen platillo, con el programa, con el cartel y con todo. Bueno, mantenernos informados. ¿Y te vamos a ver en alguna feria de libro? Pues de momento no, que yo sepa no. Esto es así. Me parece un crimen, así te lo digo, ¿eh? Y ya digo, pero bueno, yo ya me he acostumbrado a no ir, me he acostumbrado a no ir en Extremadura, por lo menos. Es un poco triste decirlo, y más aquí en la UPEX, pero bueno, he ido a ferias del libro en otros años, cuando había esta novela, claro, esta novela al final como sale en octubre, y entiendo tal, y con la pandemia es más complicado, pero bueno, yo he ido todos los años, voy a alguna feria del libro, o presentaciones, firmas, festivales, y ya digo, de momento en Extremadura ni he ido a ninguna, no este año, ya digo, en Extremadura no es por la pandemia, no he ido nunca a ninguna, y de momento este año tampoco. Así que... Pues me parece muy mal. Desde aquí hago
un llamamiento, porque a mí me consta que la novela está teniendo mucho éxito tanto dentro como fuera de Extremadura Sí, sí, y está consiguiendo lo que nosotros queremos, que es que fomentar la lectura, que la gente lea. Entonces, yo creo que, jolín, que menos que esté en las ferias de los del libro, vamos, yo lo veo, sí, tienes que bueno, estar. yo por eso yo ya, digamos, no me lo tomo ni a mal. El otro día, No, el otro día me acuerdo, lo puse en redes, esto, mira, porque me lo preguntaban, claro, la gente me lo pregunta, oye Luis, la feria del libro claro, de Plasencia, de Cáceres, de Badajoz, de Mérida y tal. Digo, no, que no me busquéis, que no he estado nunca, digo, llevo ya 5 años o 6 de que publiqué mi primera novela. Claro, novelas en editoriales grandes, lo que decía, yo he viajado por casi toda España, festivales por sí, todos sí, sitios, en del libro, a presentaciones. Digo, he ido por todas partes, digo, al único sitio al que no he ido nunca, digo, es Extremadura. Digo, no me preguntéis fíjate. por qué, pero hombre, sí, en mi pueblo y en Coria, que es al lado de mi pueblo, digo, pero más Sí. allá de Moraleja, Coria, no he ido a ningún sitio. Pero Bueno, bueno, pues hay no, que cambiar eso, pero bueno, eso Luis. como que nadie es profeta en su tierra, pero eso digo, bueno, pues al final me monto yo mi festival y ya está. Y listo. Bueno, no es mío, ¿eh? Al final yo lo estoy No, moviendo, soy un poco el organizador, pero bueno, festivales de los autores que vienen muchos y hay mucha de... bueno, pues Luis, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por haber sido tan amable, por haber respondido a tantas preguntas que te he atosigado preguntas. Nada. Y bueno, espero verte pronto, si no es en una feria del libro, en otra presentación, porque la gente te demanda, piden a Luis Rosso, entonces en los clubes de lectura la gente pregunta, entonces a ver si por favor te hacen Bueno, algún hueco. yo ya digo, yo siempre digo, yo normalmente voy a donde me llaman y atiendo siempre muy amablemente a todas las peticiones. Nada. Si no es en el festival este de Gata Negra en agosto, pues a ver si nos vemos antes, o si no puede ser, pues después. Si no es en Qué una bueno. feria de libros, será en otro evento o en alguna otra ocasión. Pues nada, muchas gracias Luis, muchas gracias a UPEX, a la Escuela de Letras, a la Asociación de Escritores Extremeños y a toda la gente que me consta que está siendo mucha, que ha estado viéndonos, a Luis y a mí. Espero que os lo hayáis pasado igual de bien que me lo he pasado yo y nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Venga, Hasta hasta luego. luego. Nos vemos.